Eh, lo que habíamos tratado de señalar en la reunión anterior es diferenciar los conceptos de prerrogativa, los conceptos de potestad, ¿no es cierto? Y este asunto de las facultades, atribuciones que tiene la administración cuando celebra un contrato. Dijimos que la prerrogativa es un concepto que está manejado como sinónimo o equivalente desde el punto de vista jurídico con la potestad, aunque son conceptos distintos, ¿no es cierto? Porque lo que es prerrogativa juega exclusivamente en el ámbito del derecho público, señalándose como una posición jurídica que vincula a organismos públicos, ¿no es cierto? Así tiene una posición de prerrogativa el presidente de la nación con respecto a los ministros, ¿no es cierto? Este es el concepto tradicional de prerrogativa. Y el segundo, que es el de potestad, es un instrumento jurídico que se utiliza en todo el derecho. Hay prerrogativas de derecho público y hay prerrogativas de derecho privado. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el derecho privado en un contrato de mandato, el mandante tiene prerrogativas con respecto al obrar y la actividad del mandatario. Un propietario de una obra también tiene poder de dirección, prerrogativa, potestad, mejor dicho, potestad para todo lo que sea fijar los lineamientos para la construcción en función de su propio interés. En el derecho familiar también, acuérdense de ese conjunto de potestades que figuraban con el nombre de patria potestad, ¿no es cierto? Y que en este momento aparecen como potestades y deberes propios de las relaciones parentales. Entonces, esto indica que hay ya una diferencia. El privilegio significa algo más. El privilegio significa alterar el principio de igualdad, ¿no es cierto? Atender el principio de igualdad, que significa entonces contar con una norma expresa que autorice a hacer este tipo de discriminación. Vamos a verlo seguidamente un poco más, que cuando tratemos los principios de juridicidad y legalidad, que yo en la reunión anterior le dije que los iba a tratar más tarde para poderlos vincular con toda claridad desde el punto de vista jurídico con lo que son las potestades administrativas en los contratos, es decir, cómo funciona este sistema que en otras palabras no es otra cosa que el ejercicio de las funciones típicas de la administración, caracterizadas por su presunción de legitimidad y por su ejecutoriedad. Esta posibilidad ejecutoria que tiene la administración entonces hace que no son cláusulas características de los contratos, sino que en definitiva significa una posición jurídica de la administración cuando tiene estas características propias de su función. Entonces, vamos entonces a retomar esos dos principios que yo había dejado postergados para vincularlos con el desarrollo de las potestades contractuales, especialmente a lo largo de todo el contrato, como enfoque general del desenvolvimiento de la acción de la administración en este tipo de relaciones, para que quede luego abierto el camino para ir tratando cada una de estas cosas, como es la oferta, la selección, las distintas especies de selección, las adjudicaciones, etc. Entonces, si tomamos ahora como principios generales, vamos a hablar de los de juridicidad y legalidad, considerando que el Estado es un sistema normativo, es decir, un orden jurídico unitario y determinado, y esta forma de concebirlo permite entender el concepto de Estado de Derecho o Estado constitucional sin caer en un dualismo, o sea, que por un lado está una realidad que se llama Estado y por otra realidad que es el derecho, como que significa de condicionante al primero, ¿no? Es decir, el derecho es algo más que proporciona una disciplina condicionante y ordenadora de su actividad. Esto está formando parte no como de un elemento conceptual distinto, sino como parte integrante del propio sistema del Estado. Esa visión bipartita de que Estado y derecho como dos nociones separadas dieron lugar a la teoría de la doble personalidad del Estado y a una partición tajante, terminante
entre lo público y lo privado. Como enseñaba Fiorini, la superación de esa dualidad dio lugar a la aparición del llamado Estado jurídico. Este Estado jurídico que era una forma en que todo es y debe ser siempre derecho, sin que haya actividad estatal ajena al orden jurídico. O sea, este Estado de Derecho significa plenitud del orden jurídico. La antigua teoría de la doble personalidad del Estado, decía Fiorini, desaparece considerándose que entre la denominada actividad pública o privada del Estado no existen diferencias sistemáticas, solo son expresiones graduadas de una misma sustancia que es el derecho. El principio de juridicidad constituye el presupuesto necesario del Estado que expresa que toda actividad estatal es manifestación jurídica y está sustentada en un sistema integrado por normas, principios, técnicas y valores jurídicos. La juridicidad indica que todas las funciones del Estado son el producto de normas y no de la voluntad de individuos o de grupos. La legalidad es posterior a la juridicidad y surge de esta como consecuencia necesaria que la completa, constituyendo una forma de garantía de las funciones estatales. La locución juridicidad representa la idea de que el accionar de la administración pública en la procura del bien común supone necesariamente el respeto al orden jurídico y nuclea en ese sentido todo el sistema normativo, desde los principios generales del derecho y la Constitución Nacional hasta los simples precedentes administrativos en cuyo seguimiento esté comprometida la garantía de igualdad, pasando por los tratados internacionales, la ley formal, los reglamentos y eventualmente ciertos contratos administrativos. Entonces, el bloque de la legalidad administrativa está compuesto por la norma fundamental, que es la Constitución, las normas que el legislador crea para la administración, las dictadas por la misma administración y los principios derivados de ese conjunto, que llamamos principios de legalidad, que podríamos formular sintéticamente del modo siguiente. 1. Toda actividad administrativa se funda en una norma que en última instancia se imputa al legislador o a una norma constitucional. Segundo, las resoluciones de la administración no pueden derogar normas superiores. Tercero, una resolución particular no puede dejar sin efecto la norma general dictada sobre la misma materia. Cuarto punto, la decisión de alcance particular de un órgano superior no puede dejar sin efecto lo dispuesto por la norma general dictada por un órgano inferior con competencia en la materia. Quinto, toda decisión debe ser el resultado de un debido proceso de razonabilidad y toda violación de la legalidad debe ser corregida por la administración o impugnada ante la justicia. La Corte Suprema ha expresado que es inherente a la actividad administrativa desempeñarse conforme a la ley, pues constituye, dice textualmente, una de las expresiones del poder público estatal que tiene el deber de someterse a ella. En esa sujeción al orden jurídico radica una de las bases del Estado de Derecho, sin la cual no sería factible el logro de sus objetivos. Con relación a los contratos administrativos, la Corte ha considerado que en función del principio de legalidad, la autonomía de la voluntad se ve atenuada por las normas que rigen su formación y contenido, sin que las personas públicas puedan modificarlas fuera de los supuestos previstos en la ley. Entonces, si los contratos administrativos se preparan, celebran y ejecutan a través de dos procedimientos sucesivos conectados, que son la selección y el cumplimiento del contrato, durante el desarrollo de los mismos, la administración adopta distintas decisiones, algunas de las cuales tienen el perfil jurídico de actos administrativos y por lo tanto están sujetos a las condiciones que prescribe la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo en su referencia al acto administrativo. En ese aspecto, el régimen de contrataciones de la administración, ¿no es cierto?, el decreto 1023 del 2001, prescribe cuáles son como mínimo las decisiones que deben tener el carácter de actos administrativos, que sería la convocatoria y la elección del procedimiento de selección, la aprobación de los pliegos de bases y condiciones particulares, la declaración de deserción o fracaso del llamado, la preselección en la licitación o concurso con etapa múltiple, la aplicación de sanciones,
la aprobación de la selección y la adjudicación, la cancelación del procedimiento, la revocación de los actos administrativos del procedimiento de contratación, la suspensión, resolución, rescisión, rescate o declaración de caducidad del contrato, y después en general una norma supletoria que dice otras decisiones que por su importancia así lo hicieran necesario. El procedimiento administrativo de selección se abre con el acto administrativo de autorización y se cierra con otro denominado acto que se llama adjudicación. Antes del dictado del primero, la administración desenvuelve una actividad interna que tiene por objeto configurar su demanda, con sujeción a ciertos principios que indicaremos enseguida. Es decir, etapa previa a la formulación de la demanda. Es decir, tiene que hacer una tarea de configuración. Es una actividad interna que si tuvieras una administración que no estuviera tan fragmentada por la falta de continuidad de políticas públicas, significaría plan general de gobierno, presupuesto, planes puntuales o individuales, decisiones administrativas que indican políticas y se insertan en ese procedimiento de decisión a través entonces de un acto de autorización. ¿Eh? Estos principios que sujetan o configuran la demanda de la administración son la razonabilidad del proyecto y eficiencia en la contratación para cumplir con el interés público comprometido y naturalmente que tiene la necesidad de la promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes. Son dos pasos. A través de la promoción de la concurrencia, procura que aparezcan con interés en contratar la mayor cantidad posible de interesados. Y luego que sean admitidos en la selección, que compitan entre ellos para obtener las mejores ofertas con motivo de la competencia. Otro de los principios es la transparencia en los procedimientos. Lo sigue la transparencia fiscal y un principio que se llama de anticorrupción, a los que habría que sumar los provenientes de los regímenes promocionales. Y aquí aparece entonces un comentario que recién creo que señalaba Gustavo y que es una suerte de política de distinción o de privilegio, porque estos principios de promoción significan que a veces podemos cuestionarlos o eximirlos a través de la protección de la producción nacional, a través de aquellas políticas que hasta no hace mucho se llamaban compre trabajo argentino y compre argentino, que significaba favorecer los bienes de producción nacional y luego favorecer a las empresas nacionales que proveyeran servicios. Esto era la protección de empresas locales instrumentada por medio de las políticas de reserva de mercado para las empresas nacionales y trato preferencial. Entonces, esto significa un condicionamiento del principio de igualdad durante la selección cuando hay razones de fomento o de desarrollo económico, que naturalmente orientan el poder de compra del Estado, ya que con el tiempo, con el crecimiento de la intervención del Estado en la economía, ha sido poseedor de un gran poder de compra y esto se aplica para utilizar ese poder de compra con fines de desarrollo o de crecimiento nacional, ¿cierto? Entonces, esto da lugar a la orientación de poder de compra del Estado como política que de alguna forma limita el principio de igualdad con una concurrencia indiscriminada y amplia. En este momento lo que tenemos es una concurrencia regular. El acto de autorización como comienzo del procedimiento de selección tiene como contenido la convocatoria, la elección del procedimiento de selección, la aprobación de los pliegos de bases y condiciones particulares, así como la aprobación del proyecto y las especificaciones técnicas particulares si se tratara de una obra pública o un suministro técnicamente complejo. Perdón, doctor, ¿le puedo hacer Además, una consulta? sí, por cierto. Recién usted estaba hablando de, digamos, de alguna forma de mitigar el principio de igualdad
cuando haya alguna razón de política interna, si se quiere. Y la pregunta es si esta idea, que desde lo estrictamente político me parece acertada, no iría en contra digamos, de los preceptos constitucionales de igualdad conforme a la Constitución, valga la redundancia. Sí, sí, sí. No, sin Eh, embargo, está bien, correcta la pregunta. La Constitución tiene la posibilidad de establecer tratamientos de privilegio, ¿eh? Está esto en el artículo 75 de la Constitución, cuando se trate de un fin público que naturalmente tiene que ser aprobado o establecido por el legislador, ¿cierto? Y en este momento, si ustedes advierten, este tema ha sido objeto de control judicial desde hace mucho tiempo y en definitiva es una política que todos los países practican, ¿cierto? Es decir, reservar el mercado interno y favorecer a las empresas locales con fines de desarrollo. Quizás el antecedente más antiguo es el Buy American Act. Es una política que estableció el gobierno federal de Estados Unidos después de la guerra de secesión, que todavía está vigente. Es decir, trata de favorecer a los bienes y servicios de origen local y a las empresas nacionales con fines de crecimiento o de desarrollo, a condición de que sea una autorización previa y clara por parte del legislador. Es decir, que hay una previsión en materia de fomento o bienestar general en la Constitución que autorizaría, digamos, este régimen de excepción, ¿sí? Como un instrumento político para cumplir fines de interés general. El procedimiento de selección culmina con un acto administrativo procesal que se llama la adjudicación, cuyo objeto es una declaración o juicio sobre cuál fue la oferta más conveniente de las que se presentaron a competir. Este juicio de conveniencia sirve de título habilitante para celebrar el contrato administrativo y por lo tanto cabe aclarar que la adjudicación no equivale a contrato. Esto significa la superación de una vieja discusión que hubo en el pasado e incluso sostenido por alguna doctrina, por ejemplo, Sayagués Lazo en Uruguay, que consideraba que la adjudicación era el contrato. No, el contrato no. La adjudicación es un acto jurídico que da el título habilitante para la celebración del contrato. Cabe agregar que la selección no se agota con el acto de adjudicación. Este procedimiento administrativo de selección no termina con una adjudicación, ya que luego de la emisión resulta menester cumplir con actos procesales que están vinculados con la producción de efectos, es decir, con la eficacia del acto de adjudicación, como la notificación, la aprobación o la intervención de órganos de control sobre la decisión de adjudicación. Más aún, puede acontecer que la administración decida abstenerse de contratar y en ese caso deberá resolverlo mediante acto fundado sin perjuicio de la indemnización que corresponda al adjudicatario o al grupo de oferentes por los gastos en que incurrieron. Es decir, que antes de la celebración del contrato, la administración puede abstenerse de contratar. Como acontece en todo proceso estatal, y acá sería conveniente que nos pongamos de acuerdo en las nociones procesales que están en juego. En el procedimiento administrativo de selección, sus reglas distribuyen títulos de legitimación activa y pasiva entre los actores del proceso, consistentes en potestades y deberes de la administración, en correspondencia con derechos, pretensiones, facultades y cargas, todos de índole procesal, de índole procesal en correspondencia con los derechos de los administrados participantes. Esto es importante porque tales conceptos procesales que los manejamos a veces sin distinguirlos, tendrían los significados que serían. Primero, la pretensión. La pretensión significa la declaración o afirmación de un participante para que un acto del procedimiento se dicte en su interés. Esta declaración se hace con independencia de que realmente lo asista o no el derecho. En la selección
de los contratos administrativos, una pretensión típica es la de oferente, sosteniendo que su oferta es la más conveniente, ¿no es cierto? Manifestación. Manifestación pretensiva. Otro concepto que también se utiliza es el de la facultad. Pero la facultad significa la libertad de realizar o no una determinada actividad, sin que ello perjudique a su titular en la posición procesal, como es el pedir aclaraciones a los pliegos o presentar alegatos sobre las pruebas producidas, si lo creyera conveniente, como dice el reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos. Y por último está también en la selección y en el procedimiento administrativo la carga procesal, que es la actividad que debe ser cumplida para obtener un beneficio o mejora de posición en el proceso a través del sacrificio de un interés propio de quien lo pide, siendo esto condición de la ventaja. En tal sentido, constituye una carga hacer comparecer a los testigos en el procedimiento administrativo, ya que si ellos no asisten, la parte que propuso su declaración perderá el testimonio. Y con respecto al procedimiento de selección, aparece la discutida garantía de impugnación, que es una carga también en sentido expresado, formulada una impugnación, se paga una garantía o se constituye una garantía que posibilita que la administración se ocupe de entender o de sustanciar la impugnación. Finalmente, habría que señalar que cuando un contrato administrativo se perfecciona, las partes, el Estado a través de la administración o la entidad descentralizada y el co-contratante pasan a ser titulares de derechos y obligaciones de índole sustancial, sustancial no procesal, sin que ello obste a la presencia necesaria de potestades y deberes de la administración y a derechos, facultades, cargas y pretensiones de co-contratante durante el procedimiento de ejecución del contrato. Entonces, terminada la selección, comienza el procedimiento de ejecución del contrato. Vamos a repasar ahora, continuando con esta idea de ver cómo se desenvuelven las potestades y no tanto las cláusulas, digamos, superadoras del contrato, que acontecen durante la selección. Y luego las vamos a ver en particular para los contratos. En la selección, cabe destacar al principio que tratándose de contratos administrativos, el co-contratante de la administración solo ejercita su libertad de contratación en el doble aspecto de optar por su celebración y de elegir con quién hacerlo. O sea que si este núcleo no se preserva, no pueden hacer la relación contractual. Este es un concepto de teoría general del derecho. Hay contrato cuando se decide celebrarlo y elegir con quién hacerlo. Con estos dos datos tenemos contrato, ¿cierto? Porque esto se distingue como libertad de contratar frente a lo que es la llamada libertad de configuración del co-contratante, que en general no la tiene. ¿Qué quiere decir esto? Que no elige el co-contratante de la administración la forma que debe tener el contrato, ni tampoco su contenido. Esto recuerda a que en el derecho privado también existe esta forma de modelar el contrato cuando se trata de la adhesión a contratos que el consentimiento se expresa por la adhesión. Esto es en general para los contratos de transporte, para los contratos de seguros, para los contratos bancarios o financieros, entonces, en donde ya no hay posibilidad de discutir sus términos y lo único que... Doctor, serían los contratos con cláusulas leoninas. No, no leoninas, basta que las cláusulas no sean discriminadoras ni abusivas en el diseño del contrato, ¿no es cierto? Es decir, el hacer un contrato con una compañía de seguros no significa que las cláusulas propias de la póliza sean leoninas, solo que han sido fijadas de antemano. Y esto por una necesidad de ordenar la acción de quien presta este tipo de servicios en el mercado, ¿no es cierto? Esto alguna vez fue estudiado en la doctrina civil, me acuerdo, en una obra muy buena de Risolía que se ocupaba de esto, como que esta era la transformación del contrato clásico. Entonces, seguros, los bancos no pueden
discutir las condiciones en que han de funcionar la cuenta corriente, la cuenta de ahorro o las operaciones bancarias con cada uno de los interesados. Esto haría disfuncionar la operación de estos actores económicos en el mercado. Entonces, se establecen las condiciones. Pero esto sí, como hay fijación unilateral de las condiciones de estos operadores privados, hay una intensa regulación sobre estas normas. Las del Banco Central sobre las entidades financieras, ¿no es cierto? Las de la Comisión Nacional del Transporte sobre las empresas privadas que prestan transporte de pasajeros o de carga. Es decir, esto indica que como no hay libertad de configuración, es decir, de discutir el contenido del contrato, ni de negociar el alcance de sus cláusulas, basta solo adherirse o no, o eventualmente un relativo margen de opciones, pero en definitiva sin modificar el modelo básico del contrato. Esto se llama libertad de configuración, que no existe para el contrato administrativo porque la configuración la hace la administración pública. Entonces, esto no excluye la posibilidad de que en esta apreciación discrecional de cómo satisfacer la necesidad pública, no excluye que la administración pueda acudir a un procedimiento, y es bueno que así lo haga, que se llama participativo de consulta durante la elaboración de su demanda. Por lo tanto, en principio, en los contratos administrativos no tienen lugar tratativas preliminares a la celebración. Sin perjuicio de ello, hay contratos en que se introducen segmentos de negociación para completar sus términos, como puede acontecer con los servicios de consultoría, en donde el marco del objeto del contrato tiene una regulación que se llaman términos de referencia, pero digamos porque hay allí una necesidad de asesoramiento técnico de la administración, escucha, digamos, las propuestas del consultor como para ir configurando el contrato. Lo mismo acontece con cierto margen de negociación que ocurre en las concesiones de obras públicas o de servicios públicos, en la idea de que es necesario ajustar la demanda de la administración a la realidad de una oferta a muy largo plazo, como acontece en las concesiones de servicios públicos. Ahora, digamos, tendríamos que preguntarnos si la libertad que tiene la administración en la configuración de la demanda constituye el ejercicio de una potestad, discusión jurídica, en la que, a mi entender, la respuesta tiene que ser negativa, no constituye el ejercicio de una potestad, porque nadie está obligado a contratar con la administración sujeto a tal demanda. Y por otra parte, se trata de un caso de fijación unilateral de las condiciones contractuales propias de todos los contratos de adhesión, que es el caso de los celebrados aún en el ámbito privado, como les dije, cuando las entidades contratantes deben realizarlos en masa, bancos y seguros. Y entonces también reitero que la exclusión de la libertad de configuración y la expresión del consentimiento por adhesión en los contratos privados motivan que el Estado aplique una intensa política de regulación de sus condiciones y que como factor de equilibrio entre las partes establezca regímenes de protección a través de la legislación que ustedes conocen como la defensa del consumidor. En todo el procedimiento de selección, el Estado contratante tiene la potestad de conducción y dirección del mismo y puede tomar decisiones unilaterales que aseguren o precisen la configuración de su demanda, como lo haría cualquier empresario privado, o bien decisiones de índole potestativa. Entonces, configuración de su demanda es antes de la celebración del contrato, no durante el contrato celebrado, por cierto. O bien después, con decisiones de índole potestativa, que en ciertos casos a veces resulta difícil distinguirla de las anteriores. Por lo tanto, para facilitar la identificación de estas últimas decisiones en materia potestativa, voy a, en lo sucesivo, a ocuparme de un comportamiento regular de la administración durante el procedimiento, para no introducir la cuestión de la garantía de los derechos del oferente, que se tratará por separado, para dejar con claridad en qué consiste este desarrollo potestativo de la función ejecutiva en materia de contrato. Después, cuando llegue el momento de cuidar los intereses del administrado, ahí vamos a ocuparnos de
la distinción y la defensa. En la línea de la sola unilateralidad ordenadora, no potestativa, considero que pueden incluirse los siguientes actos de la administración, es decir, unilateralidad ordenadora, que está de alguna manera configurando la demanda de la administración. Que podrían ser, a título de ejemplo, modificar el lugar, fecha y hora de la recepción de las ofertas, formular aclaraciones de oficio a las bases y condiciones de la selección, responder al pedido de aclaraciones de los oferentes, pedir y recibir aclaraciones de un oferente respecto de su oferta luego del acto de apertura, otorgar vista de las ofertas y de las actuaciones de la selección, dictaminar sobre la evaluación de las ofertas, precalificar en el procedimiento de etapa múltiple, que luego vamos a ver, desestimar ofertas por inadmisibilidad o inconveniencia y adjudicar a favor de la oferta más conveniente y, en su caso, aprobar un orden de méritos, donde hubo ofertas aceptables, en donde es necesario distribuirlas por orden de conveniencia. En cambio, hay una diferencia que a mi entender tendrían índole potestativa las decisiones que resuelven las impugnaciones siguientes. Las planteadas por interesados respecto de los pliegos de la selección. El rechazo, impugnaciones referidas al rechazo de ofertas en el acto de recepción de las mismas. A las aclaraciones, sean las dictadas de oficio o a pedido de los oferentes. A las aclaraciones de uno de los oferentes, ya sea formuladas por sí o a requerimiento de la administración. A las ofertas presentadas, es decir, resuelven impugnación a las ofertas presentadas. A la precalificación, al dictamen de adjudicación, al acto de adjudicación y a la ejecución de la garantía de oferta, ante el retiro anticipado de esta garantía, a la no concurrencia de la firma de contrato o a la falta o defectuosa constitución de la garantía contractual. Según mi criterio, a la lista de ejemplos de actos potestativos de la administración propios del procedimiento de selección, habría que agregar la decisión de abstenerse de contratar con posterioridad a la adjudicación, no, ya que tal acto se vincula con los derechos del adjudicatario y requiere una razonable justificación y la reparación a favor del mismo, ¿no? Por supuesto, no hay posibilidad de retirarse cuando está el contrato celebrado. Sí se puede hacer cuando está conferido el título contractual a través de la adjudicación, pero ahí corresponde indemnizar en favor del adjudicatario. Con esto creo que tenemos por lo menos una idea general con respecto al ejercicio de las potestades administrativas durante la selección. Esto será luego sin perjuicio de que lo vamos a desarrollar examinando todas las etapas o pasos procesales en la selección. Ahora vamos a ver el tema de las potestades administrativas durante la ejecución del contrato. El reglamento de contrataciones, como norma general, incluye una lista de potestades de la administración propias de la ejecución del contrato, que están identificadas con los conceptos de facultades, obligaciones, prerrogativas y poder, sin perjuicio de otras que estuvieran previstas en la legislación específica, en sus reglamentos, en los pliegos de bases y condiciones o en la restante documentación contractual. Ya ustedes tienen precisión sobre qué significa cada uno de estos conceptos, ¿cierto? Petición, facultad, prerrogativa, etc. En forma específica, la norma del reglamento enumera las potestades siguientes. Primero, la prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, decretar su caducidad, rescisión o resolución y determinar los efectos de estas. Los actos administrativos que se dicten, en consecuencia, tendrán caracteres y cualidades que están otorgados por el artículo 12 de la Ley de Procedimientos, como ustedes saben, presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria. Y también la facultad de aumentar o disminuir hasta un 20% el monto total del contrato en las condiciones y precios pactados y con la adecuación a los plazos respectivos. Esta posibilidad de modificación en un 20% tenemos que tenerla en cuenta porque después se puede vincular con otros aspectos del ejercicio de las potestades durante el desarrollo del contrato.
La revocación, modificación o sustitución de los contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, dice la norma, como está previsto, no genera derecho a indemnización por lucro cesante. Norma discutible en doctrina, pero que en general está aceptada por la teoría administrativa y especialmente a través de los criterios de la Procuración de Tesoros. Entre las potestades del contrato que puede ejercer la administración figura el poder de control, inspección y dirección de la contratación. La facultad de imponer penalidades de las previstas en el reglamento a los oferentes y a los cocontratantes cuando estos incumplen sus obligaciones. También la prerrogativa de proceder, y esto es importante, a la ejecución directa del objeto del contrato cuando el cocontratante no lo hiciere dentro de plazos razonables, pudiendo disponer para ello de los bienes y medios del cocontratante del incumplidor, porque esto puede funcionar a veces en los contratos de servicios públicos. Otra atribución potestativa es la facultad de inspeccionar las oficinas y los libros que estén obligados a llevar los cocontratantes. Por último, la facultad de prorrogar cuando así se hubiera previsto en el pliego de bases y condiciones particulares. Es el caso de los contratos de suministro de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios. La misma no procede si se ha hecho uso de la prerrogativa establecida en el inciso B, que, como les dije, es aumentar o disminuir en un 20% el monto del contrato. Como puede advertirse, la lista de potestades enumeradas en la ley versan casi exclusivamente sobre las atribuidas a la administración durante la ejecución del contrato, ya que la única contemplada respecto de la selección es la de imponer penalidades a los oferentes. En segundo lugar, las decisiones o actos administrativos que se tomen en ejercicio de las potestades previstas tienen, como dijimos, los caracteres de presunción de legitimidad y de fuerza ejecutoria. En función de esta última, la administración puede ponerlas en práctica por sus propios medios. Impide, mejor dicho, que los recursos que articulen los administrados suspendan su ejecución y efecto, salvo que hubiera una norma expresa en el contrato. Esto es una previsión y una tradición expresa dentro de la administración. En tercer término, tenemos que señalar que con relación a las potestades en materia de contratos administrativos, que ahora figuran expresamente establecidas en una norma legal, la doctrina tradicional, creo habérselos comentado ya en la reunión anterior, consideraba que la administración era titular de las mismas de estas facultades en forma implícita o virtual, y le correspondían en su carácter de órgano esencial del Estado en la medida que ejercitaba su capacidad para actuar en el campo del derecho público. Esto de ejercer su capacidad en el campo del derecho público es una expresión nada menos que de María. La enumeración legal actual no incluye la de transferir potestades a favor del cocontratante respecto de terceros, como es propio de las concesiones de obras y de servicios públicos, donde se produce la delegación de ciertas atribuciones en favor del concesionario frente a los usuarios de los servicios públicos. Sin embargo, debe destacarse que la omisión está suplida por los marcos regulatorios de los servicios públicos, donde allí se produce, digamos, la protección del usuario, que es otro régimen especial, está con una regulación similar a la protección del consumidor. Según mi criterio, después de la reforma del Estado y de la sanción del reglamento de contrataciones, no es posible sostener la existencia de potestades implícitas de la Administración en la celebración y ejecución de los contratos administrativos. Básicamente porque las atribuciones de ese carácter requieren un sustento legal explícito atento a la unilateralidad propia de su ejercicio. En cuanto a la obligatoriedad de las previsiones contractuales, recordemos que el Código Civil argentino histórico contenía un principio general de derecho en el artículo 1197, que ustedes recuerdan que las convenciones hechas en los contratos forman para las partes
una regla a la cual deben someterse como a la ley misma. Este doble estándar de ley entre partes y servidumbre de un pacto, como sus componentes se relacionan con causa y efecto, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, se considera aplicable también a los contratos administrativos, con la salvedad de su mutabilidad en razón de los intereses públicos en juego. En el nuevo Código Civil y Comercial, lo tenemos en una norma del artículo 959, con el título de efecto vinculante, que expresa que todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o los supuestos que la ley expresamente prevé. Digamos entonces que vamos ahora, seguidamente, luego de la pausa del café, a hablar de estas potestades contractuales en particular, individualizar estas potestades contractuales que han sido enunciadas de carácter general como individualizadas ya dentro de la dinámica propia del contrato. Y me voy a permitir utilizar, digamos, una una moraleja o fábula para insistir en la necesidad de tener cuidado con la precisión de los conceptos que se utilicen en materia jurídica y en nuestro caso en este problema de relaciones de bilateralidad de la administración, ¿cierto? Y es un cuento, es una anécdota, es una fábula, si ustedes quieren, que consistía en que había un operador, un explorador en medio de una selva muy espesa y en ese momento el explorador estaba desarmado. Sale a un claro de la selva y enfrente tenía un enorme león hambriento frente a él. Entonces era un hombre de fe, mirando el cielo, dice: Señor, haz que esta bestia, por favor, tenga un sentimiento cristiano. Y al parecer el ruego fue escuchado porque un rayo de luz cayó desde el cielo y pegó en la cabeza del león. Y entonces el león cae de rodillas y bramando y rugiendo dice: gracias, Señor, por este alimento que voy a recibir ahora, ¿no es cierto? Es decir, que el hombre se equivocó y perdió la vida. Que no les pase a ustedes eso en el ejercicio del derecho, ni tampoco perjudiquen a sus clientes con el uso indiscriminado de los vocablos jurídicos. Muy bien, amigos, tomamos un café entonces. Bueno, habíamos quedado entonces en conversar sobre las potestades contractuales en particular, ¿no es cierto? Y entonces, la primera que podemos identificar es la potestad modificatoria, que está prevista en el reglamento, en el artículo 12 del reglamento de contrataciones, con el agregado de que debe ejercerse por razones de interés público. Es un aditamento innecesario porque naturalmente toda decisión administrativa debe responder a esa clase de interés, ¿no? Las modificaciones unilaterales tienen los límites fijados por el inciso que les había mencionado, más o menos la atribución que tiene la administración en más o en menos de modificar el monto del contrato. Es decir, siempre que se mantengan las condiciones y precios pactados. Entonces, las modificaciones unilaterales tienen los límites fijados en el inciso B, es decir, que pueden aumentar o disminuir el monto del contrato hasta el 20%, siempre que se mantengan las condiciones y precios pactados y se adecúen los plazos de ejecución. Por lo tanto, las modificaciones mencionadas en el inciso A deben sujetarse a los límites del B. Es decir, que por razones de interés público con las limitaciones en el más o el menos que indica. Y si esto se excede, el cocontratante tiene derecho a rescindir, a requerir, mejor dicho, porque no lo puede hacer por sí, a requerir la rescisión del contrato. También cabe destacar que cuando en los términos de un contrato de suministro o de prestación de servicios se hubiere previsto la posibilidad de prorrogarlo
por la administración, esta atribución no puede ejercerse si se ha hecho uso de esa potestad modificatoria. Asimismo, dicha opción solo podrá ser usada por una sola vez y la prórroga debe ser dispuesta por un plazo igual o menor al pactado originariamente. Esto estamos conversando entonces sobre la potestad modificatoria del contrato. En el caso del régimen especial de la obra pública, sus normas específicas, Ley 13064, que después vamos a examinar en las clases posteriores, sus normas específicas sobre potestades de la administración comitente establecen que el contratista debe aceptar las modificaciones de los trabajos y las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o de los trabajos contratados. El límite de las modificaciones consiste en que no se alteren las bases del contrato, es decir, tiene el límite de mantener el perfil del contrato. Y en cuanto a las alteraciones del proyecto, si tienen modificaciones mayores o menores en un 20% del valor total de las obras contratadas, el contratista tiene derecho a rescindir el contrato. Tanto en el régimen general de contratación como en el propio de la obra pública se determina que la modificación de los contratos no genera derecho a indemnización por lucro cesante, siguiendo en este punto un criterio tradicional en materia de expropiaciones, aunque su extensión a los contratos administrativos ha dado lugar a opiniones encontradas en la doctrina, y a mi entender, la reparación integral comprensiva del daño emergente del lucro cesante procede en el caso de la revocación fundada en razones de mérito, oportunidad o conveniencia, así como en el supuesto de rescisión por culpa de la administración. En esos casos me parece que es ineludible el reconocimiento del daño del lucro cesante, no solo del daño emergente, sino también del lucro cesante. Entonces, esto es en cuanto a la potestad modificativa. También hay previstas potestades extintivas. En este aspecto, a las dificultades conceptuales se suman las tradicionales cuestiones de terminología que conversábamos hace un rato, por lo que ensayaré algunas precisiones destinadas a la interpretación de la ley, haciéndome cargo de cierto grado de opinabilidad que conlleva, ¿no es cierto? En tal sentido, podríamos distinguir entre medios extintivos de índole potestativa que respondan a las causas siguientes. Legitimidad, que comprende el incumplimiento de obligaciones contractuales. Razones de oportunidad, mérito, conveniencia y supuestos de extinción convenida del vínculo. En el primer grupo se incluirían, en este grupo, decíamos entonces, de ilegitimidad, la anulación, la caducidad y la rescisión unilateral. En el segundo entonces, razones de oportunidad, mérito, conveniencia, se incluiría la revocación y el rescate. Y finalmente, en el tercero, los casos de distracto, es rescisión bilateral y la resolución. Corresponde que señalemos que en la legislación argentina, siguiendo las enseñanzas de Marienhoff, se incluyen indistintamente la revocación y supuestos de ilegitimidad y de falta de mérito, ¿no? Esto proviene de la Ley de Procedimiento Administrativo. Criterio que no comparto, por lo que las situaciones de irregularidad jurídica, según mi criterio, deben ser abordadas mediante la potestad anulatoria de la administración. La caducidad en la doctrina tradicional se consideraba un medio de extinción del contrato, conforme a una causal expresamente convenida por las partes para los supuestos de incumplimiento. Y una vez configurada, la terminación del contrato se operaba en forma casi automática, distinguiéndose de la rescisión porque ésta podía ser ejercida aún como atribución implícita de la administración. Si se tiene en cuenta la tendencia legislativa de hacer explícita como corresponde las potestades contractuales de la administración por la aplicación del principio de legalidad, no pueden identificarse diferencias de concepto entre caducidad y rescisión unilateral, por lo que considero que hoy son figuras equivalentes. La revocación por razones de mérito es un medio excepcional de extinción, que debe estar sustentado en una demostración acabada del interés público prioritario
que se quiere preservar o asegurar, y con una justa indemnización a favor del co-contratante, cuyo alcance ya indiqué. Es decir, incluir el lucro cesante. Una figura próxima a la revocación es la denominada rescate, y se refiere a los contratos de concesión o licencia de servicios públicos. Luego vamos a ver la diferencia que hay entre los contratos de concesión o licencia de servicios, que en definitiva está centrada la diferencia en el régimen de los bienes. Entonces, por medio de este rescate, el Estado extingue el contrato y se hace cargo en forma directa de la prestación. La diferencia está dada por la asunción y continuidad del servicio, ya que si la finalidad de la administración fuera suprimir o cambiar las condiciones de su prestación, debería aplicar la potestad de revocación. La resolución, también mencionada en el artículo 12 del Reglamento de Contrataciones, consiste en la inclusión de una condición resolutoria en los términos del contrato, ya sea proveniente de la ley, de los pliegos de condiciones o en algún caso de la negociación entre administración y adjudicatario, como acontece en los contratos de consultoría que, como dijimos, tienen márgenes de negociación, y en la concesión de obra o de servicios públicos. Por otra parte, la misma norma del reglamento de contrataciones contempla la potestad de sustitución por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, y en el inciso agrega la de proceder a la ejecución directa del objeto del contrato ante el incumplimiento del co-contratante. Como se puede advertir, estamos frente a incumplimientos distintos o distintos supuestos, ya que en el primer caso la administración actúa en base a razones de mérito, mientras que en el segundo como respuesta al incumplimiento del co-contratante. Asimismo, en el primero, previo a la sustitución, debe procederse a la revocación del contrato que se quiere sustituir, circunstancia que no necesariamente tiene que darse en el segundo, ya que la sustitución puede ser temporaria con mantenimiento de la relación contractual. Otro grupo de potestades son las de control, inspección y dirección de contratos. Se señala en doctrina, por ejemplo, en la opinión de Casañe, que las atribuciones de impulsar, ordenar, verificar, controlar y sancionar para asegurar el cumplimiento efectivo del contrato constituyen potestades irrenunciables de la administración, las que deben surgir en forma expresa del ordenamiento o de las cláusulas de cada contrato. La administración, para que la ejecución del contrato satisfaga con eficacia el interés público, tiene los deberes de vigilar el desempeño de su co-contratante para verificar si se ajusta al patrón de control. Control, recuerden que es una palabra de origen francés donde se habla del control y del rol, es decir, confrontar con la regla. Que en este caso es el complejo de obligaciones que tiene el contrato, la regla para corregir y sancionar la desviación. Aquí me parece que sería importante en esta tarea de ir verificando y precisando el contenido de los conceptos jurídicos, deberíamos hablar de lo que se señala como eficacia. Eficacia que hay que distinguirlo de otro concepto también vinculado a los contratos que se llama la economía. En la gestión administrativa consiste en obtener los recursos en las condiciones y sujeción a los intereses que debe satisfacer la organización. El segundo concepto que corresponde analizar es el de eficiencia, o sea, la mejor relación posible entre lo que son insumos, bienes y servicios y el resultado final. La eficiencia hay que distinguirla también de la productividad, ya que ésta se limita a la relación aritmética entre insumos y productos, entre la cantidad de bienes y servicios empleados y la cantidad de los bienes o servicios producidos. En cambio, la eficiencia, que comprende la productividad, está unida a un modelo de rendimiento y se configura a través de la relación entre la productividad, o sea, los insumos y el resultado, y el modelo o patrón de rendimiento. El resultado económico o eficiente, a ambos criterios se lo llama racionalidad económica, debe ser evaluado finalmente a la luz de los objetivos concretos
de la actividad administrativa de que se trata. Y en definitiva, estamos hablando de todo lo que es eficiencia, estamos hablando de la vida interna de la organización, que no se refiere a la eficacia. La eficacia es el resultado externo, en relaciones que se llaman de exoestructura, para verificar la utilidad, el servicio y en definitiva aquello que les mencionaba en la clase anterior, si realmente se trata de una acción en beneficio directo y real de la gente, si el Estado realmente cumple con su cometido de ser una administración de servicios. Como estábamos hablando del control, antes de estas precisiones de conceptos, el control puede hacerse efectivo a partir de la información que proporciona el co-contratante y aún con la obtenida de oficio por la administración a través de la inspección de las oficinas y los libros que el co-contratante está obligado a llevar. Esta potestad de inspección está expresamente prevista en el reglamento de contratación. El cometido de control no siempre debe estar orientado a la aplicación de sanciones, ya que resulta deseable que su ejercicio se desenvuelva en forma, como se dice, proactiva, tendiendo a corregir las desviaciones y a prevenir conflictos en forma equilibrada, sin invadir el área de libertad de gestión que corresponde al co-contratante, a quien la administración ha convocado justamente porque considera que tiene las condiciones de idoneidad necesarias para ejecutar el contrato. Dentro de las atribuciones que tiene, las condiciones de idoneidad necesarias para ejecutar el contrato. Y dentro de las atribuciones de dirección y control se sitúan las de interpretación y resolución de dudas durante la ejecución del contrato, que también están previstas en la norma, las que difieren por su carácter potestativo de las modificaciones y aclaraciones que la administración formula antes de la presentación de las obras. Tenemos también que tener en cuenta la potestad sancionatoria. En este aspecto, el reglamento de contrataciones, en su artículo 29, distingue entre penalidades y sanciones. Una distinción algo compleja, pero que incluye entre las primeras la pérdida de las garantías de oferta o de cumplimiento del contrato, la multa por mora y la rescisión por culpa del co-contratante. Por su parte, entre las sanciones sitúa el apercibimiento, la suspensión y la inhabilitación. A través de la distinción señalada, las penalidades tienen lugar ante faltas de los oferentes durante la selección, como por ejemplo el retiro anticipado de la oferta sin que haya vencido el plazo de mantenimiento, o de los co-contratantes con respecto a la ejecución del contrato. Por otro lado, las sanciones están destinadas a ser aplicadas ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales, a impedir la participación del co-contratante en futuros contratos, sea a través de la suspensión o la inhabilitación, las que tienen los tiempos asignados por el artículo de reglamentación y actualmente por el nuevo artículo reglamentario. No aparece acertado que entre las finalidades no figure el apercibimiento, ya que la dinámica de ejecución del contrato puede ser un medio útil de prevenir conductas agravadas ante incumplimientos de menor gravedad del co-contratante y como parte de una estrategia proactiva en la dirección del contrato. El problema de la legalidad en materia sancionatoria se plantea con frecuencia en la regulación de las concesiones de servicios públicos, donde el ente regulador, en ejercicio de su competencia normativa técnica durante los dilatados plazos de los títulos habilitantes, dicta reglas y sus correlativas sanciones, que suelen ser cuestionadas por los prestadores, sean públicos o privados. Es decir, muchas veces, por ejemplo, en el servicio de agua potable, la mejora en la calidad del servicio de agua y de los componentes físicos y químicos indica que hay que aplicar sanciones y estas sanciones las fija el propio regulador y no el legislador. De todas maneras, esto pareciera que en materia de regulación la posibilidad de dictar normas técnicas también significa la de incluir las sanciones ante el caso de su incumplimiento.
Tratándose de los marcos regulatorios, esto está previsto, pero conceptualmente se sostiene que aún sin el sustento de una norma expresa de un marco regulatorio, la necesidad de una norma técnica buena, nueva para la calidad del servicio, para un buen servicio, entonces esto faculta al regulador a establecer sanciones. En tal sentido, corresponde señalar que toda norma jurídica lleva una sanción para el caso de su incumplimiento, conforme con la coacción, que es nota específica del derecho. De lo contrario, estaríamos frente a una norma de carácter moral, de comportamiento social o de sugerencia o recomendación. Hay que agregar el argumento de una correcta interpretación sobre los alcances de la competencia administrativa, en función de la cual fue superado el antiguo planteo de la permisión expresa y restringida. Ahora se ha ampliado el espectro interpretativo, incluyendo dentro de la competencia las atribuciones razonablemente implícitas en las expresas, o bien acudiendo al principio de especialidad, tal como se aplica en el derecho privado para determinar las competencias de las personas jurídicas, según pueden deducirse a través de los casos jurídicos en lo contencioso administrativo, los casos FON y peso. En otras palabras, la atribución se extrae a través de la definición de los poderes razonablemente implícitos por medio de la especialidad, tratando de dar contenido a los poderes inherentes. De acuerdo con la doctrina de la Procuración del Tesoro, la aptitud para obrar de una persona jurídica se delimita de acuerdo con la llamada regla de la especialidad, o sea, que le está permitido hacer lo no prohibido dentro de los límites de la institución. Por su parte, podemos agregar una decisión de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo que resolvió: si bien no existe regulación alguna que autorice al Ente Nacional Regulador de Electricidad a ordenar a la empresa distribuidora de energía eléctrica al reintegro al usuario de los gastos ocasionados en la construcción de una cámara transformadora, dicha facultad tiene una clara apoyatura en las normas específicas de regulación del servicio público y se encuentra razonablemente implícita en la competencia que se le asigna como organismo de control y regulación del mercado eléctrico. El principio de legalidad, que se refiere tanto a las infracciones como a las sanciones que les están conexas, funciona de distinta manera según la relación jurídica y los valores resguardados por la norma que comanda la relación. Así, el referido principio juega en plenitud cuando se trata de delitos penales, con atenuación de los requisitos subjetivos en materia de derecho contravencional o penal administrativo, con menor amplitud aún en el caso de las relaciones de sujeción especial y aún con más reducido margen respecto de las relaciones disciplinarias provenientes de un contrato administrativo. En este último caso, tratándose de las concesiones de obras y de servicios públicos que están sujetas a regulación, basta con la asignación legal de la competencia normativa al ente regulador para que éste, a lo largo de la dilatada vida de los títulos habilitantes, dicte las reglas técnicas necesarias exigidas por el servicio y que establezca las sanciones para los casos de infracción. Naturalmente, dentro de los lineamientos de los marcos regulatorios y de los títulos mencionados. Y sin lugar a dudas, siguiendo criterios de razonabilidad y sin obstáculos al control judicial suficiente. En tal sentido, cabe recordar que los servicios públicos para una adecuada protección de los derechos de los usuarios deben sujetarse a los principios de calidad y eficiencia, según el artículo 42 de la Constitución. Y para ser efectivos tales principios, el regulador está investido de atribución normativa. También se encuentra establecida la potestad de prórroga, ya que, como hablamos de los rasgos connaturales del contrato, como recuerdan en la clase anterior, además del dato de la potestad del Estado en el régimen de los contratos administrativos, figuran como rasgos connaturales al contrato la seleccionabilidad, la incesibilidad y la improrrogabilidad. Y respecto de esta última,
su justificación proviene la necesidad de satisfacer en forma oportuna el interés público y de utilizar en el tiempo establecido los recursos del presupuesto del Estado. Por ello, los plazos fijados para la ejecución del contrato no pueden ser dispensados por los funcionarios, sino solamente en los casos y con los requisitos prescritos por la ley, los reglamentos y los términos expresos de los contratos, naturalmente con sujeción al orden jerárquico entre dichas normas. Por eso que la norma en análisis del reglamento de contrataciones prevea que la potestad de prorrogar funcione con alcance restringido y sujeta a las condiciones siguientes, que se aplica solo a los contratos de suministro de cumplimiento sucesivo, que puede usarse por única vez y por un plazo igual o menor al del contrato, y si este fuera plurianual, no puede prorrogarse por más de un año. La prórroga contractual comentada debe distinguirse de la dispuesta por la Administración ante las demoras del cocontratante por causa justificada. Vamos a hablar ahora de dos casos de potestades enfrentadas con los derechos del cocontratante. A pesar de la bilateralidad de la relación, en los contratos administrativos hay desigualdad de tratamiento y prioridad de las atribuciones potestativas en los casos de rescisión por culpa de la administración y de la excepción de incumplimiento. En cuanto a la rescisión, en los contratos administrativos, de acuerdo con el derecho administrativo nacional y el propio de las provincias de Argentina, que además tienen sus propios regímenes de contrato, quien puede declarar rescindido un contrato de tal carácter es la autoridad contratante, que para hacerlo está facultada de modo unilateral, por sí y ante sí, constituyendo tal atribución, según la doctrina, una potestad o prerrogativa que no necesita de una norma legal positiva que la sustente, por cuanto se trata de una cláusula exorbitante. Aquí la teoría tradicional recurre al viejo modelo de las cláusulas exorbitantes o al régimen de exorbitancia. Se trata de una cláusula exorbitante implícita de la administración en cuyo mérito ésta tiene ejecutoriedad propia respecto de sus actos, o sea, la acción de oficio o el privilegio de cuestión previa de la doctrina francesa. La rescisión también puede proceder a pedido del cocontratante ante el incumplimiento de la administración, es decir, el administrado no tiene la posibilidad de declarar el incumplimiento de la administración y cancelar el contrato, ¿no es cierto? Entonces, la rescisión puede proceder solo a pedido del contratante ante el incumplimiento de la administración. Pero mientras la rescisión unilateral por culpa de cocontratante la dispone directamente la administración pública, cuando se trata de la rescisión unilateral por culpa de la administración, dicha rescisión debe ser pedida por el cocontratante a la autoridad judicial competente. En esa línea tradicional se enrola el reglamento de contrataciones, cuando atribuye a la administración la posibilidad de rescindir los contratos y determinar sus efectos, sin que incluya un derecho recíproco entre las facultades de los cocontratantes, según la lista del artículo 13. Otro tema de conflicto, ¿no es cierto?, entre las potestades y los derechos del cocontratante es la aplicación de la excepción de incumplimiento. El Código Civil de Argentina contenía, en su versión histórica, una norma referida a la excepción de incumplimiento en los términos de que en los contratos bilaterales una de las partes no podrá demandar su cumplimiento si no probase haberlo ella cumplido u ofreciese cumplirlo o que su obligación fuera a plazo. Actualmente también hay una norma similar que está contemplada en el Código Civil y Comercial en el artículo 1031, con el agregado de que puede ser deducida judicialmente como acción o como excepción. Pero digamos, la simetría de las normas es igual. La norma precedente se articulaba con el artículo 510 del mismo código que prescribía en las obligaciones recíprocas. El uno de los obligados no incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir la obligación que le es respectiva. Esta previsión
en el Código Civil histórico estaba en el artículo 510, pero no tiene correlativa en el Código Civil, civil y comercial actual. Cuando la prestación del sujeto reclamante tiene que ser cumplida antes que la del demandante o simultáneamente con la de este, el derecho privado reconoce a favor del demandado la excepción de contrato no cumplido. Esto, recuerden ustedes, la excepción non ad impleti contractus, o bien de cumplimiento defectuoso, excepción non rite ad impleti contractus. En la legislación nacional sobre contratos administrativos no aparecen tratadas la excepción de incumplimiento ni la suspensión de las obligaciones del contratante con causa en los incumplimientos de la administración. Por lo tanto, hay que recurrir a otras fuentes del derecho como la doctrina y la jurisprudencia. La doctrina administrativa en general y la doctrina argentina en particular han adoptado una oposición restrictiva respecto de la excepción de incumplimiento, admitiéndola respecto de los contratos administrativos solo en casos excepcionales. La restricción se acentúa en el supuesto de la concesión de servicios públicos, en donde el principio de continuidad de la prestación y la circunstancia de que el ingreso sustancial del concesionario proviene de los usuarios y no del Estado concedente, hace que la aplicación de la excepción constituya una excepción realmente. En la misma línea se inscribe la doctrina, ¿no es cierto?, que dice que el particular cocontratante de la administración está obligado a ejecutar el contrato, que solamente puede demandar la rescisión en caso de falta muy grave. Esto es opinión de Riveró, sostenida por otro doctrinario que se llama de Levader, que dice que los contratos administrativos no solo tienen la finalidad de reprimir las faltas contractuales, sino también asegurar la marcha de los servicios públicos. En síntesis, la doctrina francesa contemporánea, moderna, de especial interés para el derecho administrativo argentino, no varía en cuanto al carácter restrictivo de la excepción para todos los contratos administrativos en general y su inaplicabilidad en materia de contratos de concesión de servicios públicos con carácter monopólico. En ese sentido, es clara la opinión del autor argentino Scola cuando explica los fundamentos con las siguientes palabras. El contrato administrativo persigue un fin de interés público, lo que origina que en él se reconozcan principios y potestades exorbitantes del derecho privado, formulación antigua, exorbitancia del derecho privado. Entre ellos el principio de continuidad de la ejecución, que se vería afectado por la posibilidad de aplicación de la excepción. El cocontratante particular no es un simple cocontratante, sino que adhiere en el contrato administrativo el papel de un verdadero colaborador de la administración pública en el logro de aquel fin, por lo que debe hacer todo lo que esté de su parte para alcanzar. La excepción que nos ocupa encuentra su razón de ser en principios y fundamentos que no se concilian con los que dan basamento al derecho administrativo, con los cuales se hace incluso en contradicción. Scola aclara que quien contrata con la administración no queda totalmente desarmado. Ante el incumplimiento de ella, tiene a su disposición recursos administrativos y acciones judiciales, con inclusión del reclamo por daños y perjuicios. Asimismo señala que la inaplicabilidad de la excepción no impide que, partiendo de razonable imposibilidad de ejecutar, se aplique la doctrina del hecho de la administración y sus consecuencias, que permiten solucionar todas las situaciones de incumplimiento de la administración que puedan presentar. Bueno, algunos autores en nuestra doctrina, como Mariankov, Mo, Casagne, Versailles, Martejian, han sostenido que puede aplicarse la excepción a contratos administrativos en casos de grave incumplimiento por parte de la administración. Corresponde también tener lugar a las opiniones de Gordillo y Mayral, quienes niegan la posibilidad de aplicar la excepción de incumplimiento en los contratos de concesión o licencia de servicios públicos. Gordillo se distingue entre contratos administrativos que conllevan o no un monopolio o exclusividad, y en caso de que confieran alguno de estos privilegios,
no es posible aplicar la excepción. En caso contrario, en cambio, es posible que el co-contratante suspenda la ejecución de sus obligaciones. Según sus palabras, de acuerdo a este criterio, aunque la administración no cumpla con sus obligaciones que ha asumido contractualmente, el contratista debe de todos modos cumplir fielmente con su parte en el contrato. En cuanto a la opinión de Mayral, a mi entender está sustentada en el principio de continuidad del servicio público y la defensa del derecho de los usuarios, cuando expresa que la inoponibilidad de la excepción podría ser defendible dentro de ciertos límites en la concesión de servicios públicos, en la cual existe una relación tripartita, Estado, concedente, concesionario, usuario, y donde la prestación principal que recibe el concesionario, que es el precio del servicio, proviene del usuario. Hay que observar que la exceptio rige plenamente entre concesionario y usuario, pero no parece razonable que una controversia entre el Estado y el concesionario acarree la suspensión del servicio por este último. La Procuración del Tesoro de la Nación tiene adoptado el criterio respecto del contrato administrativo de que la excepción no es procedente, porque en la ejecución de dicho contrato está comprometido un interés público superior que impide al co-contratante el incumplimiento de sus obligaciones. Sobre la excepción de incumplimiento casi no hay pronunciamiento de la Corte Suprema Federal y los autores favorables a su admisión en los contratos administrativos suelen citar los casos Simplast y Bricons contra Estado Nacional. En ambos casos el incumplimiento invocado fue la falta de pago, tratándose en el primero de un contrato de suministro y en el segundo de un contrato de obra pública. Con respecto al fallo dictado en la causa Bricons, la excepción ni siquiera se menciona y las consideraciones del tribunal, según mi criterio, estuvieron orientadas a responder a una estrategia del actor que intentaba justificar el incumplimiento de sus obligaciones como contratista. En definitiva, de los fallos referidos no veo un criterio firme del tribunal sobre la admisión de la excepción en los contratos administrativos, a lo que cabe agregar que las consideraciones que en ellos se formulan no resultan aplicables a las concesiones de servicios públicos. Bueno, como conclusión de lo que llevamos expuesto, podemos concluir que en los contratos administrativos, la administración es titular de potestades sectoriales, que son manifestación concreta de las atribuciones potestativas propias de las funciones estatales. Y en el actual derecho argentino, las potestades contractuales de la administración son explícitas de conformidad con el principio de legalidad. El carácter explícito de las potestades contractuales se articula debidamente con el principio de cumplimiento del contrato, pacta sunt servanda. Y por último, recíprocamente, no hay garantías implícitas del Estado a favor del co-contratante, ya que el primero solo asume obligaciones explícitas. Bueno, nos estamos acercando al final de la clase. Estoy preocupado por la presencia y la falta de presencia. Quien tratado de ubicarla telefónicamente y no responde, es la doctora Mora. Bueno, esperemos que no haya tenido algún percance personal. Digamos que en los minutos que quedan voy, en todo caso, a marcar en general un poco qué ha pasado con las contrataciones públicas en materia de salud, ¿cierto? En razón de la pandemia, ya que como criterio general se estableció en las normas de contratación de emergencia, básicamente diseñadas por en disposiciones del jefe de gabinete, estas normas resultan inaplicables para ser aplicadas en la contratación. ¿Sí? Digamos que conviene recordar que también hay normas de contratación para el caso de emergencias en el Reglamento General de Contrataciones. No olviden que el Reglamento General de Contrataciones fue dictado como reglamento delegado por el Poder Ejecutivo en función de la delegación legislativa
que está prevista en el artículo 76 de la Constitución Nacional después de la reforma del año 1994. Entonces, ahí se delegó en el Poder Ejecutivo a través de una delegación expresa hecha por la ley con motivo de una emergencia que fue declarada por una ley 25.414. Es decir, nosotros como gestión pública, como, digamos, políticas públicas, continuamente nos enfrentamos a la necesidad de una declaración de emergencia y a la necesidad de pensar en instrumentos excepcionales para poder afrontar el impacto negativo que todas las emergencias producen. Y este fue el caso de la emergencia de principios de siglo que justificó la delegación legislativa en cabeza del Poder Ejecutivo que dictó un reglamento delegado que luego fue completado por un reglamento ordinario de reglamentación. Y esto configura el régimen de contratación administrativa o de contratos administrativos de la Administración Nacional. Entonces, me parece interesante, lo vamos a completar en clases posteriores, cómo estaba previsto o cómo está previsto en el régimen general la contratación de contratos administrativos para compras y servicios en el régimen general de contratación. Aclaro que luego lo vamos a retomar porque en el régimen de excepción se obliga, sin ninguna excepción, a aplicar los principios que están en el régimen general. Es decir, exclusión del régimen, pero sí se mantiene con rigor los principios generales que inspiran el régimen general. Por supuesto, el régimen general es de aplicación obligatoria en las contrataciones y que sean parte las entidades, jurisdicciones y organizaciones que están específicamente indicadas a través de sus variadas figuras en la Ley de Administración Financiera, que integran el sector público nacional. Además, se incluye en el régimen general la lista de los contratos comprendidos en ese régimen, que son la compraventa, los suministros, los servicios, las locaciones, consultoría, alquileres, permutas, concesiones de uso del dominio público y privado del Estado, las obras públicas, concesiones de obras públicas y de servicios públicos. Por su parte, las exclusiones del régimen son el empleo público, las compras de caja chica y los acuerdos en materia de relaciones internacionales y de crédito público. Entonces, entre los procedimientos de contratación directa figuran aquellos cuya celebración es necesaria cuando existan probadas razones de urgencia o emergencia que respondan a circunstancias objetivas e impidan la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno, lo cual deberá ser debidamente acreditado en las actuaciones administrativas. Y eso sí, debieran contar no con la autoridad contratante de la organización, sino con la máxima autoridad de cada jurisdicción o entidad. También se prevé la posibilidad de contratos interadministrativos entre las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, y con relación a las sociedades con participación estatal mayoritaria, también se prevé la contratación directa con ellos cuando tienen por objeto prestar servicios de seguridad, logística o salud, importante retenerlo, con motivo de la emergencia, con la expresa prohibición de subcontratar el objeto contratado. Hay que recordar entonces que la doctrina consideraba que las reglas legales de la selección, creo que esto lo mencionábamos en la clase anterior, partieron siempre del principio de la libre elección del co-contratante por la administración, que duró hasta que fue ley la necesidad de la licitación pública. Pero aún así la teoría tradicional sostuvo que la libertad de contratación se sostenía en las concesiones de servicios públicos, en donde esa libertad era necesaria porque había que atender a las cualidades personales de los prestadores, ya que se trataba la concesión de un contrato intuitu personae.
El régimen general prevé que para la procedencia de la contratación por urgencia o emergencia corresponde cumplir con los siguientes requisitos. Probar que se dieron las circunstancias objetivas que impiden otro procedimiento. Razones de urgencias consistentes en necesidades apremiantes que impidan el cumplimiento normal de las actividades esenciales del contratante, de la administración contratante. Ejemplos de casos de emergencia se dan accidentes, fenómenos meteorológicos u otros sucesos creadores de peligros o desastres que comprometan la vida, integridad física, salud, seguridad de la población o funciones esenciales del Estado. Y si la urgencia o emergencia fueran previsibles, deben determinarse si hubo responsabilidades disciplinarias y aún penales derivadas de la gestión negligente o dolosa de los funcionarios que no advirtieron de las circunstancias de urgencia. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al brote de coronavirus como una pandemia COVID-19 y se hizo necesario tomar medidas para contener el avance del virus. Y con esa finalidad se decretó un estado de emergencia en Argentina, facultándose a la autoridad sanitaria a la contratación directa de bienes y servicios necesarios para atender a la emergencia, insisto, sin sujeción al régimen de contrataciones de la Administración Nacional, pero eso sí, con publicación posterior en todos los casos. Asimismo, se autorizó al jefe de gabinete de ministros para establecer los principios y pautas del procedimiento de contratación. Pero pese a la exclusión del régimen, como les conté, la Administración Nacional dictó una pauta básica establecida que fue la rigurosa observancia de los principios de dicho régimen. Bueno, lo dejo aquí porque creo que ya estamos sobre la hora. Vamos a continuarlo para hacer una rápida revista a las normas de la contratación de emergencia, a las dificultades, irregularidades y discusiones que hay sobre su aplicación. Y bueno, nos veremos entonces en la próxima clase y los saludo y que lo pasen bien y espero que no haya habido ningún problema con la doctora Mora. Hasta pronto. Gracias.